Hace 300 millones de años, la Tierra era un mundo exuberante y misterioso, radicalmente distinto de todo lo que podemos imaginar hoy. El planeta entero se encontraba envuelto en un manto de humedad y calor, bajo una atmósfera densa y rica en oxígeno, donde la vida florecía en formas tan extrañas como majestuosas. Era la era del Carbonífero, un capítulo crucial en la historia de nuestro mundo, cuando la Revolución Verde transformó para siempre el aire que respiramos, los paisajes que pisamos y el destino mismo de la vida sobre la faz del planeta. En aquellos días remotos, los continentes modernos no existían como los conocemos. En su lugar, una vasta extensión de tierra, el supercontinente Pangea, dominaba la superficie terrestre. Esta colosal masa de tierra se extendía desde el polo sur hasta el polo norte, bordeada por un único océano global, conocido como Pantalasa. Las fronteras entre la tierra y el mar eran mucho más difusas que hoy. Los mares poco profundos inundaban las llanuras, formando extensos humedales y pantanos intermitentes que se expandían y contraían al ritmo de los cambios climáticos y del vaivén de las mareas. El clima de esa época era cálido y húmedo, marcado por una atmósfera con niveles de dióxido de carbono reducidos en comparación con periodos previos, pero aún considerablemente altos respecto al presente. Las estaciones no eran tan marcadas como en la actualidad. En vez de inviernos fríos y veranos calurosos, predominaban largos periodos de lluvias monzónicas, seguidos por extensas estaciones secas. Los casquetes polares aún no existían, y la temperatura global se mantenía elevada gracias a la ausencia de hielo permanente y a la circulación constante de la humedad. Sin embargo, lo que realmente diferenciaba a la Tierra de entonces era la atmósfera. La concentración de oxígeno alcanzaba cerca del 35%, un nivel casi un 50% mayor que el actual. Este aire denso y rico en oxígeno era el resultado de una auténtica revolución fotosintética llevada a cabo por vastos bosques ecuatoriales. Los licopodios, helechos arborescentes y colas de caballo gigantes formaban un incesante tapiz verde que cubría regiones enteras de Pangea, actuando como verdaderos pulmones planetarios. Estas plantas absorbían masivamente el dióxido de carbono y liberaban oxígeno en cantidades nunca vistas, transformando la atmósfera y permitiendo la aparición de formas de vida imposibles en otros periodos. En el corazón de estos bosques, el ciclo de la vida y la muerte seguía un ritmo vertiginoso. Las plantas crecían a velocidades asombrosas, compitiendo por la luz que apenas lograba penetrar el denso dosel. Cuando morían, sus tallos y hojas caían al suelo fangoso, donde la humedad impedía su completa descomposición. Así, capa tras capa de materia vegetal se acumulaba y, bajo la presión de los sedimentos, se transformaba lentamente en turba y más tarde en carbón, el mismo carbón que millones de años después impulsaría la revolución industrial humana. El paisaje era asombroso, a nuestros ojos modernos, casi alienígena. Los licopodios, como el lepidodendron, con sus troncos rectos y escamosos, que se alzaban más de 30 metros, dominaban el horizonte. A su lado, los calamites, antiguos colas de caballo, formaban bosques densísimos, con tallos huecos que alcanzaban el tamaño de árboles pequeños. Helechos y helechos con semilla completaban la maraña vegetal.
mientras que en el suelo húmedo prosperaban hongos colosales y musgos primitivos. Todo el ecosistema giraba en torno al agua, el oxígeno y la competencia por la luz, formando una selva oscura, cálida y rebosante de vida. La abundancia de oxígeno propició la aparición de criaturas extraordinarias. Los insectos y artrópodos, beneficiados por la facilidad para respirar, alcanzaron tamaños colosales. Libélulas como Meganeura extendían sus alas más allá de los 70 centímetros, planeando pesadamente bajo el dosel verde. Milpies gigantes, como Artropleura, se deslizaban entre los troncos caídos, superando los 2 metros de longitud. Escorpiones marinos y otros artrópodos prosperaban en los humedales y charcas, mientras el zumbido y el crujir de sus cuerpos componían la banda sonora de los bosques prehistóricos. Estos gigantes del Carbonífero eran los amos silenciosos de la sombra. A falta de depredadores más sofisticados, dominaban la cadena alimenticia. Los vertebrados, en cambio, eran aún pequeños y discretos. Los anfibios, descendientes de los primeros animales que se atrevieron a salir del agua, buscaban refugio en charcas temporales y entre la hojarasca húmeda. Muchos de ellos apenas superaban el tamaño de una mano humana, aunque algunos evolucionaron hacia formas más grandes y robustas, capaces de moverse torpemente por el suelo fangoso en busca de alimento y pareja. La frontera entre la vida acuática y la terrestre era todavía difusa. Muchos animales mantenían una doble vida, dependiendo del agua para reproducirse y del bosque para alimentarse. Sin embargo, en el suelo húmedo de los bosques, algo notable comenzaba a gestarse: los primeros reptiles. Estos pioneros, provistos de huevos con cáscara resistente, rompieron el ancestral vínculo con el agua, abriendo la puerta a la colonización de ambientes más secos y desafiantes. Su llegada marcó uno de los grandes hitos evolutivos, pues serían los ancestros de todos los reptiles, aves y mamíferos del futuro. Mientras tanto, bajo la superficie de los mares poco profundos, la vida seguía floreciendo. Los corales y esponjas formaban arrecifes vibrantes, hogar de una miríada de criaturas marinas. Los trilobites, aunque en declive, aún rastreaban los fondos marinos, mientras los tiburones y peces óseos comenzaban a diversificarse. Los mares eran cálidos y ricos en nutrientes, impulsados por la constante afluencia de materia orgánica desde los continentes y por la circulación eficiente de las corrientes oceánicas. La geografía de Pangea influía poderosamente en el clima y en la distribución de la vida. La vasta extensión continental favorecía la formación de grandes desiertos en el interior, donde la humedad oceánica apenas llegaba. Las costas, en contraste, estaban plagadas de pantanos y estuarios, auténticos viveros de biodiversidad. Las lluvias torrenciales y los ríos caudalosos esculpían el paisaje, arrastrando nutrientes y creando hábitats ricos y dinámicos. En las zonas de colisión tectónica, la actividad volcánica era frecuente. Las erupciones liberaban nubes de ceniza y gases que enfriaban temporalmente el clima, aunque estos efectos eran localizados y de corta duración. Sin embargo, la liberación de nutrientes minerales por la actividad volcánica contribuía a la fertilidad de los suelos, alimentando aún más el crecimiento de los bosques y la productividad de los ecosistemas. El cielo del Carbonífero era a menudo opaco y brumoso. El dosel vegetal atrapaba la humedad en las capas bajas, creando una neblina perpetua que suavizaba la luz solar y mantenía la temperatura estable. Sin embargo, esta atmósfera rica en oxígeno tenía un lado oscuro: los incendios forestales. Bastaba una chispa
a menudo provocada por los relámpagos de las frecuentes tormentas eléctricas, para desencadenar incendios de una voracidad inusitada. Estos fuegos arrasaban extensas regiones, pero formaban parte del ciclo natural del ecosistema, renovando el suelo, liberando nutrientes y favoreciendo el crecimiento de nuevas plantas. A pesar del aparente caos, la vida prosperaba en un delicado equilibrio. Los hongos y bacterias desempeñaban un papel crucial en el reciclaje de nutrientes, pero su capacidad para descomponer la lignina, principal componente de las plantas leñosas, era limitada. Por ello, enormes cantidades de materia vegetal se acumulaban sin ser degradadas, formando los depósitos de turba y, con el tiempo, de carbón. Esta acumulación de carbono en los suelos tuvo un profundo impacto en la atmósfera, reduciendo gradualmente el dióxido de carbono y permitiendo la expansión de la vida terrestre. El paisaje sonoro de este mundo era sorprendentemente distinto al actual. Sin aves ni mamíferos, el silencio solo era interrumpido por el zumbido incesante de insectos, el croar de los primeros anfibios y el susurro de las hojas agitadas por el viento. Era una sinfonía primitiva, donde los gigantes artrópodos y las plantas colosales eran los protagonistas de una danza silenciosa y milenaria. Con el paso del tiempo, el clima comenzó a mostrar signos de inestabilidad. Las glaciaciones se intensificaron en el sur de Pangea, alternando periodos de frío y calor que provocaron fluctuaciones en el nivel del mar. Los bosques, antes eternos y continuos, comenzaron a fragmentarse. Las sequías prolongadas y la reducción de la humedad pusieron en jaque a los licopodios y helechos gigantes, que dependían de ambientes constantemente húmedos para sobrevivir. Muchas de estas plantas colapsaron, abriendo espacios para nuevas especies y permitiendo la expansión de los primeros bosques de coníferas y plantas más adaptadas a la aridez. La caída del nivel de oxígeno, producto de la reducción de la masa vegetal y del cambio en la composición de los bosques, tuvo efectos devastadores en la fauna. Los insectos y artrópodos gigantes desaparecieron, incapaces de sobrevivir en una atmósfera menos rica. Los anfibios sufrieron un declive similar, cediendo terreno a los reptiles, mejor adaptados a los nuevos desafíos ambientales. A pesar de estos cambios, la revolución verde del Carbonífero dejó una huella indeleble en la historia de la Tierra. Los bosques de licopodios, helechos y colas de caballo no solo transformaron la atmósfera, sino que prepararon el escenario para la evolución de ecosistemas más complejos y diversificados. El almacenamiento masivo de carbono en forma de carbón alteró el equilibrio climático y permitió la aparición de nuevas formas de vida, más resistentes y versátiles. Mirando hacia atrás, cada trozo de carbón que hoy arde en una chimenea o en una central eléctrica es, en realidad, un fragmento de aquel mundo perdido. Es energía solar atrapada hace cientos de millones de años, almacenada por plantas que alguna vez formaron selvas interminables bajo cielos brumosos y húmedos. Es el testimonio silencioso de una época en que la vida, a través de la fotosíntesis, cambió para siempre el destino del planeta. La revolución verde de hace 300 millones de años fue mucho más que una explosión de vegetación. Fue una transformación planetaria. La atmósfera se enriqueció con oxígeno, la biodiversidad se disparó y la maquinaria evolutiva se aceleró. Los bosques del Carbonífero no solo proporcionaron refugio y alimento a innumerables especies, sino que también sentaron las bases para la aparición de los grandes reptiles, los mamíferos y finalmente los seres humanos. En aquel entonces, la Tierra era un laboratorio viviente,
donde la luz del sol y la vida vegetal tejían una nueva realidad. El aire que hoy respiramos, el suelo que pisamos y los combustibles que utilizamos se forjaron en ese lejano pasado, en un mundo húmedo, caluroso y verde, poblado por criaturas gigantescas y plantas colosales. Así, la historia de la Tierra hace 300 millones de años nos recuerda la profunda interconexión entre la vida y el planeta. Nos habla de la capacidad de la naturaleza para reinventarse, adaptarse y transformar incluso los entornos más hostiles. Y nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la continua evolución de este mundo maravilloso y cambiante. En el susurro de las hojas, en la brisa húmeda de un bosque, en el crujido de la madera bajo nuestros pies, resuena todavía el eco de aquella revolución verde. Un eco que nos conecta con el pasado profundo y nos inspira a mirar hacia el futuro con asombro y responsabilidad, porque al final somos herederos de aquel mundo antiguo, forjado a fuego lento por la vida, la luz y el tiempo.